Bueno, de nuevo estamos juntos buscando al Señor, buscando su misericordia, buscando su salvación, buscando ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Vamos a continuar con esta cosa maravillosa que ha dejado el Señor en su palabra en Mateo 5, y son las bienaventuranzas, que es el principio, como decíamos, del Sermón del Monte. Y vamos a comenzar entonces con el número 4, versículo número 4 de Mateo 5, la segunda bienaventuranza. Mire qué lindo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué bueno que vamos a recibir consolación. Ahora, yo quiero decirle que estos que lloran, no se trata del lloro del mundo, de tantas cosas que nos pasan. Él se está refiriendo a otro nivel de lloro, a otro nivel de lamento. Y este es el lamento, este es el lloro que es producido por el dolor, por la tristeza, por aquel compungido que nos ponemos nosotros cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios. Que hemos pecado contra Dios y que hemos dañado su nombre. Y que también cuántas ofensas hacemos con los pecados a tantas personas. Qué tremendo. Y de eso está tratando nuestro Señor aquí. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convence de pecado, dice, cuando Él nos abre el entendimiento de que nosotros hemos pecado, que tenemos pecado, cuando comprendemos, porque cuando estamos en el mundo, cuando caminamos, y muchos que aún están en las iglesias todavía no han comprendido, no se les ha revelado, mejor dicho, porque esto no depende de uno, depende del Señor, de que nosotros estamos con un corazón que lo recibimos de allá de Adán y Eva. A ellos se les dio eso. Y entonces que tenemos el corazón que dice Jeremías, dice que es más engañoso y más perverso que todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Eso sucede cuando el Espíritu Santo nos ha revelado. Entonces este pecado es el pecado original, y ese es el que comienza a producir en nosotros todos los pecados que pronuncia Gálatas, ¿verdad? Es como una semilla, ese pecado que recibimos todos. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ahí conocieron el mal, ahí se les metió el mal, y entonces ese orgullo, esa autosuficiencia, ese decir ya no hay Dios, no existe Dios, yo no necesito a nadie que me ayude, yo puedo yo solo. Ese es el pecado, el orgullo, la soberbia que produce desobediencia. Y entonces eso es lo que produce, como decía Pablo en Gálatas 5, dice que somos nosotros cuando cometemos esos pecados, son las obras de la carne, o sea, el fruto de la carne, los pecados. Está el pecado que produce los pecados. Y entonces comienza desde la fornicación, el adulterio, la mentira, todo eso, los celos, las contiendas, los pleitos, las divisiones, hasta llegar a los homicidios, las brujerías y todas esas cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, pero cuando el Espíritu de Cristo nos abre los ojos y nos logramos ver tal como somos, y logramos ver y logramos detectar cuando ofendemos a alguien. Qué tremendo, cuando a veces ofendemos a las personas que más amamos, y entonces con todas esas cosas pecaminosas que nosotros actuamos como los impíos actúan. Qué tremendo, qué duro es esta verdad. Pero entonces cuando nos damos cuenta por el Espíritu Santo y nos convence de pecado, como un volcán en erupción, comienza el llanto, el gemir, el clamor delante de Dios.
¿verdad? De que hemos ofendido, el dolor de que hemos ofendido a aquel que dio la vida por nosotros, aquel que nos ama, aquel que hasta la última gota derramó para perdonar nuestros pecados. Cuando nos vemos incapaces de querer cambiar nosotros, y que no, a veces, como decíamos, no queremos hacer lo que hacemos. Entonces es cuando viene ese dolor y nos produce lo que llama la palabra el arrepentimiento. Y ahí es donde comienzan a componerse todas las cosas, con el arrepentimiento, el llanto, el dolor ese nos lleva al arrepentimiento. Dice la palabra que Él nos guía al arrepentimiento. Y entonces cuando estamos arrepentidos, imagínense qué lindo cuando hay un arrepentimiento en un hogar, en un matrimonio, cuando un hijo se arrepiente que ha ofendido a su papá, que ha ofendido a su mamá, cuando un padre se arrepiente que ha ofendido a su esposa, a sus hijos y pide perdón, porque qué lindo es cuando eso viene a nuestras vidas. Y entonces, mire lo que dice el Señor en Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2, estas son las profecías que anunciaban lo que nosotros estamos viviendo. Dice 40, versículo 1 y versículo 2, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, o sea, a su pueblo, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, consolaos, dice. Y eso es lo que decía el Señor. La consolación la reciben aquellos que han llegado al arrepentimiento y lo buscan al Señor. Qué lindo. Y con todas las cosas pecaminosas que nosotros hacemos, comenzamos a experimentar el perdón de Dios. Comenzamos a ser bautizados por el amor de Dios. Comenzamos a experimentar, a palpar a nuestro Señor tal como es, misericordioso, bondadoso, compasivo, Padre bueno, y recibimos el perdón, la limpieza de nuestros pecados, y comenzamos a tener comunión con Él, y comenzamos a tener el poder de ir a pedirle perdón a las personas que hemos ofendido. Y es ahí donde no solo experimentamos el gozo, el consuelo, la dicha, como dice, es una bienaventuranza, la dicha, el gozo de ser perdonado, de estar en paz con Dios y de ir a estar con paz con las personas que hemos ofendido. Por eso Él dijo: serán dichosos y bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice, recibirán consolación y consolación de Dios. Qué lindo. Así es que por eso es que nosotros nos buscamos al Señor, y Él dice: venid a mí los que están cargados, los que están cansados, los que ya no pueden, venid a mí, dice. Y cuando llegamos a Él y le pedimos perdón y le decimos: Señor, mira cómo soy, qué terrible lo que he sido, cómo he ofendido a las personas que más me quieren, cómo he ofendido a las personas que ni me conocen, pero yo los ofendo. Señor, perdóname. Él nos da el perdón y nos da el consuelo. Esas son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio que eso quiere decir. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque yo voy a perdonar y también voy a consolarlos de todo el daño que han hecho y que han recibido también por el mismo pecado, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos acordamos de Judas Iscariote? Él, después de que hizo lo que hizo, lo entregó y salió y sintió ese dolor, ese llanto, pero como él había sido escogido para ser el que lo iba a entregar, no recibió el perdón.
Quizás él sintió arrepentimiento, lloró y se fue. Él mismo se suicidó. Pero el otro, Pedro, él también le pasó lo mismo. Lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? Y entonces él dice que lloró amargamente después de lo que había hecho. Pero después el Señor se le acercó y le preguntó 3 veces: ¿me amas, Pedro? Le dijo. Y lo perdonó y lo abrazó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Que aquellos que le decimos: Señor, yo estoy llorando porque te he ofendido. Me has convencido que tengo un corazón malo, cámbiamelo. Perdóname todos mis pecados. Y entonces, ayúdame, Señor, a ser diferente. Cámbiame mi corazón. Qué bueno que nosotros podemos hacer eso con Cristo. Esa es la bienaventuranza. Dice: los que lloran. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estamos, que estoy con mi hermano, con mi hermana. Señor, te queremos pedir que nos consuele, Señor. Sí, tenemos un corazón que produce tantas cosas feas, Señor. Hasta nos enojamos, Señor. Hasta hablamos mal, Señor. Hasta tantas cosas que hacemos. Señor, transforma. Tú has prometido cambiar nuestro corazón. Transfórmalo a tu imagen y a tu carácter, Señor. Por favor, y perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Queremos recibir la dicha de tu bienaventuranza, Señor. Amén, amén, amén. Qué precioso que el Señor lo llene de la consolación de Dios, del gozo, del perdón, de esa compasión, de esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. Qué bello es nuestro Dios, digno de suprema alabanza y de adoración de parte de nosotros. Que Dios me lo bendiga y me la bendiga. Amén.